Tiene apagado su micro, profe. Ya, perdón, es que va a haber cambios, no sé si ustedes ya lo saben, en donde van a entrar algunas, para algunas materias de manera presencial y otras vamos a seguir en línea. Entonces, justo era lo que ahorita me decía el ingeniero Alba, que para un grupo, que es el que el tutorea, bueno, él es tutor, yo voy a seguir en línea, pero en no sé qué materia sí van a tener que ir en presencial. Entonces, bueno, era lo que me estaba comentando, porque esa indicación, pues apenas el día de ayer se tomó. Entonces, bueno, disculpen, no era que no supiera que estaba silenciado el micrófono. Entró la llamada en el momento en que estaba yo saludándolos, que cómo iba su plan para estos días patrios, ya se están saboreando el pozole, ya fueron por las tostadas, cómo van con los pambazos, van a invitar, qué va a suceder, cuéntenmelo todo. Sí, Javier, ¿ya estás listísimo para este 15 y 16? Sí, profesora. Sí, 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 ya igual, pues tampoco estar tanto con la familia por la cuestión de la pandemia, pero al menos aquí en casa, sí, sí, ya voy a organizar algo pequeño. Muy bien, pues muy bien, nada más acuérdense que este jueves es oficial, que no se trabaja, pero el viernes sí. Entonces, por lo que tengan, hablando de agenda y de horarios, para que lo tengan ahí en mente. Y bueno, hablando justo de ello y ya iniciada la clase, vamos a ir retomando, ir concluyendo con esta metodología PAOPA. ¿Quién se acuerda o quién me quiere decir brevemente qué es lo que hemos visto en estos días? De manera muy breve, muy concisa, muy precisa. ¿Qué hemos visto en estos días? Cuéntenmelo todo, ¿qué ha sucedido? Pues en mi persona lo que ha estado pues sí, muy reiterado es el hecho de administrar nuestro tiempo, ¿no? O sea, de hacer una planeación directa de nuestro día a día, con Ok, estrategias y con distintas formas para hacer valer ese horario, ¿no? correcto. Y si te das cuenta, una institución, organización o empresa se constituye por personas. Y si nosotros como persona individual procrastinamos, no tenemos una organización de nuestro día a día, ¿cómo crees que le vamos a transmitir eso a la organización? De hecho, van a tener un entregable, yo creo que próximamente se los voy a subir, en donde les pido 10 malos hábitos y más comunes que tienen las empresas con respecto a la mala gestión del tiempo. Entre ellos, lo que les he dicho muchas veces, ¿no? Los famosos bomberazos. Urge, 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 urge. Y era para ayer, ¿y qué tienes hecho? Y ya que nos tenemos el director y el informe y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué significa? Que también confundimos lo urgente de lo importante.
confundimos nuestras prioridades, las actividades. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo trasladamos a la empresa y entonces la empresa empieza a tener estos malos hábitos también. Como te dije, uno de ellos va a ser los bomberazos. Entonces, retomando ese punto, vamos a continuar. Si tú te acuerdas, la metodología PAOPA, la primera P era pensar. La segunda A, o no, más bien la primera A era anotar. Es decir, yo pienso qué actividad voy a hacer, qué me toca o qué me corresponde. La O es organizar, porque si no lo anoto se me olvida. Entonces tengo que anotarlo. Ay, voy a tener parciales en la UTBT en la semana del 13 de octubre al 20 de octubre. Esas semanas son mis parciales. Entonces yo tengo que escribirlo porque si no se me va a olvidar y no lo voy a considerar. Y una vez que se llegue el tiempo, pues va a ser todo una mala organización y voy a traer consigo pues malas emociones o malos sentimientos. Y mi imagen va a quedar mal porque voy a pasar como una persona desordenada y desorganizada, aunque ustedes ya tengan la planeación. Yo tengo que siempre tenerlo en mente. ¿Y de qué manera lo tengo en mente? Anotado. Me organizo. Ah, hoy es 14 de septiembre. Tengo un mes para hacer mis exámenes parciales. ¿De cuáles materias? ¿De qué universidades? La siguiente P se llama planeación y es la que vamos a abordar hoy. Y la segunda A se llama accionar. Nada de esto sirve si no lo ejecutamos, si no lo medimos y si no le damos seguimiento. Entonces, es importante que nosotros, para empezar, sepamos dividir y diferenciar qué es importante de lo urgente. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre importante y urgente? ¿Sí se acuerdan de la matriz de Eisenhower? Sí, profe. Ok. Habíamos dicho que lo importante era cuando nosotros teníamos un poco de lapso para hacer las cosas y se vuelve urgente cuando lo dejamos de un día para el otro. Es decir, en lo importante es lo que a ti te importa, valga la redundancia, lo que a ti te motiva, por lo que te despiertas cada día. Eso para ti es importante, llámese trabajo, escuela, familia. Para lograr justamente para lograr lo importante, tenemos acciones, pequeñas actividades o pequeñas acciones que me van a ayudar a completar eso importante. Esas actividades, esos mini proyectos, esas acciones, le vamos a llamar o lo vamos a hacer en su día a día. El problema, Emanuel, Marcos, Alex, Miguel, Alejo, David, el problema no son las actividades tal cual, sino que no las hacemos en tiempo y forma. Entonces, ¿qué sucede? Que como muy mala fama que tenemos como mexicanos, lo dejamos al último. Nos esperamos hasta que el tiempo y esa actividad que pudimos haber hecho hoy tranquilamente, la dejamos al último y se nos convierte en un carbón rojo súper caliente, que no podemos quitárnoslo de la mano. Ahí lo tenemos quemándonos. Entonces, justamente tenemos que evitar que esa actividad se nos vuelva urgente. Urgente es cuando está caliente ese carbón, cuando nos está quemando, cuando nos está poniendo energías negativas, cuando nos molesta, cuando nos estresa, nos frustra, nos hace hasta llorar del coraje y nos arrepentimos. ¿Por qué permití que esta actividad tan, digamos, simple, tan sencilla, no la hice cuando debí de haberlo hecho? Y ahora se me convirtió en un problemón. Entonces, sí logran ver la diferencia entre importante y urgente. Lo importante no tiene tiempo. Es una condición, es una motivación tuya. Y las actividades, los mini proyectos, las acciones y funciones que tengas en tu trabajo, en la universidad,
o con tu familia, que son como las tres esferas importantes, es justamente lo que tienes que mantener en tiempo y forma. Hacerlo cuando tienes que hacerlo. De lo contrario, esas actividades se te van a volver ese carbón caliente que nosotros le vamos a llamar urgencia. El urge, 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 urge que las empresas tienen y tienen como mal hábito, porque si se administrara en tiempo y forma, nada urge. Todo se hubiera hecho conforme a lo planeado, que es justamente lo que el día de hoy vamos a hablar. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? La planeación. La planeación es trazar planes para fijar dentro de ellos nuestra futura acción. En otras palabras, la planeación es una disciplina descriptiva que trata de identificar acciones a través de una secuencia sistemática de toma de decisiones para generar los efectos que se espera de ellas. Ok. Continúa, por favor. Elementos del concepto de planeación. Claro, profesor. Objetivo. El objetivo de planear es determinar qué es lo que se quiere, es decir, determinar el resultado deseado. Cursos alternos de acción. Para conseguir los objetivos se deben planear diversas estrategias, diversos caminos o formas de acción. Elección. Se debe determinar, analizar y seleccionar la decisión adecuada. Futuro. La planeación se preparará para el futuro. Para posibles contingencias, provee situaciones, anticipa hechos y traza actividades futuras. Gracias. ¿Quieres seguir leyendo o le pedimos el apoyo a alguien más? Claro, como usted guste. A ver, pues. Componentes de la planeación. Por favor, misión y Sí, propósito. o alguien más, usted dígame. Sí, no, adelante, adelante. Ya estás encarrerado. Okay. Este último, para que no se aburran de mi voz. Ok, misiones o propósitos. Toda operación debe tener una misión o propósitos. Los propósitos son los fines esenciales o directrices que definen la razón de ser, naturaleza y carácter. De cualquier grupo social son importantes, pues sirven de cimiento para los demás elementos de planeación, así como para los demás tipos de planes. Ya la veo mejor. Gracias. Permitan orientar a los responsables de la planeación sobre el curso de acción que debe seguir al formular los planes e identificar a la empresa ante el personal y la sociedad. Objetivos. Los fines hacia los que se dirige una actividad representan no solo el punto final de la planeación, sino también el fin hacia el cual se dirige la organización, integración de personal, dirección y control. Estrategias. Programas generales de acción y despliegue de recursos para obtener objetivos generales. El propósito de las estrategias es determinar y transmitir a través de un sistema de objetivos y políticas básicos una imagen de qué tipo de empresa se desea proyectar. Gracias. Vamos entonces a ver. Sí, de nada, profesora. Como bien nos leía, el propósito. ¿Me repites tu nombre, compañero, que me ayudó con la lectura? Alexander, profesora. Gracias, Alexander. Es que todavía no te ubico tu voz, pero gracias. Sí. Entonces, las misiones o la misión o propósito de la planeación va a ser justo trazar una ruta, tener esa visión de los diferentes escenarios que pudieran presentarse. Nosotros planeamos algo ideal. ¿Te acuerdas cuando decíamos, qué vamos a hacer en este puente? Y que Manuel decía, bueno, pues vamos a viajar. Sí, pero ¿con cuánto dinero? ¿Cuántos días? Entonces, en una planeación nosotros tenemos que pensar en todos los factores que pudieran aparecer, en los posibles escenarios en donde pudiéramos encontrar.
teniendo en cuenta que pudiéramos incluso enfrentarnos a un plan, a un escenario feo, malo, que nadie quiere, ¿no? Entonces también tenemos que considerar ese escenario que nadie quiere. Entonces, eso nos va a ayudar los propósitos. El que en esta planeación nos tracemos una ruta, podamos identificar el mejor curso de acción, permite designar quiénes van a ser los responsables de hacer qué cosa. Dentro de estos componentes vamos a ver los objetivos. Al final vamos a llegar a un resultado. Eso es lo que queremos. Cambio de hábito, dejar de fumar. ¿Lo vamos a lograr? Pues ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque pretendo llegar a un resultado positivo. Sí, dejé de fumar. Entonces, en mis objetivos tengo que tener bien específica, bien trazada esa actividad y tengo que hacer todo lo posible, cumplir con todos los puntos y requisitos para llegar a esa meta, lograr ese objetivo. Dentro de estos objetivos en la planeación me va a dar a mí como persona, como organización, una organización, ¿verdad? La redundancia, una integración, dirección y control. Ojo, ya estoy hablando de dos temas que no habíamos visto, dirección y control. ¿Y por qué hago hincapié en ello? Porque constantemente lo voy a estar repitiendo. Lo que no se mide no existe. Yo tengo que controlarlo, tengo que medirlo, tengo que evaluarlo. ¿Hacia dónde voy? ¿Voy por el camino correcto? ¿Ya me desvié? ¿No estoy logrando bajar de peso? La báscula dice que no he bajado nada. Y ya para esta semana, porque yo empecé el martes 7, estamos a 14, ya debería de haber bajado 100 gramos mínimo. Y resulta que no lo he hecho. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo que redireccionar porque la medida, la evaluación y el control me está diciendo que lo que estoy haciendo no está funcionando. La estrategia, pues, es justamente programar qué tácticas, qué acciones voy a hacer. Tengo que tomar decisiones, pero ¿en base a qué? A justamente la medición, a ver qué sí está funcionando y qué no. ¿Quién anda por aquí tan tarde? ¡Qué barbaridad! Vamos, regresamos acá. Otro de los componentes de la planeación son las políticas. Como te decía en la clase anterior, nosotros en una organización, empresa, familia, universidad, pues no somos una esfera que anda por la vida sola. Es decir, tenemos un entorno, y eso tú seguramente lo viste en alguna materia de administración, y si no, lo vas a ver conmigo, lo vas a ver en planeación, lo vas a ver en administración estratégica, y en otras materias de administración las vas a volver a ver. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos un FODA. Dentro del FODA, como organización, como familia, como universidad, vamos a tener una A. Esa A significa amenaza. Y normalmente las amenazas son externas. Entonces, ¿qué significa? Que mi burbuja, mi organización, no anda por la vida sola, sino que va a tener un entorno que nos va a impactar positivo o negativamente. Hoy por hoy las empresas, ¿cómo se encuentran a raíz de una situación ajena a ellos, que era una amenaza externa a ellos? ¿Cómo se encuentran actualmente esas empresas? A los compañeros que acaban de llegar es tardísimo, ¿eh? Que no les voy a dar acceso la siguiente vez. Entonces, ¿qué sucede? Que lo externo te termina impactando. Y cuando nosotros hablamos de planeación, tenemos que considerar justamente eso. Es decir, las políticas que había hace 2 años en la empresa X, o vamos a decir en la universidad. En la universidad donde estudio, hace 2 años había un reglamento y había políticas que decían esto y esto y esto. A raíz o como consecuencia de lo que se vivió a nivel global, cambiaron.
cambió la manera de nuestro equipo de protección personal. Ahora no solamente traemos los zapatos de seguridad, no solamente traemos el casco, los guantes, sino que ahora traemos mascarilla, ahora traemos una pantalla, una careta, traemos guantes de látex, traemos desinfectante, traemos gel, traemos un sinfín de cosas que antes ni siquiera lo veíamos. ¿Por qué? Porque a raíz del entorno modificaron las conductas internas, modificaron las políticas y las reglas internas. Y entonces eso va a afectar mi planeación, porque ahora tengo yo que actualizarla con estas nuevas métricas. Los procedimientos son otros componentes de la planeación. Acuérdate que el procedimiento son lo paso a paso. Es un método, es un sistema en donde voy paso 1, paso 2, paso 3. ¿Por qué? Porque dentro de mi planeación, recuerda que es una visión a futuro. Sí es una visión integral, pero es a futuro. Recuerda que ya consideraste varios escenarios y ahí es donde aparece la palabra. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué actuar tengo? ¿Otra vez? ¡Ay, ya se va a acabar la clase! ¡Qué bárbaros! Ya no voy a dejar acceso después de 10 minutos, ¿eh? Porque si no me interrumpen. Y al rato, maestra, dele acceso al compañero o a la compañera. Pero son las 7:08. Entonces, es importante los procedimientos considerarlos como componentes de la planeación, es decir, dejar bien específico y bien estipulado paso 1, paso 2, paso 3. ¿Por qué? Porque si alguien más le va a dar continuación, si lo vamos a tener como un control y una métrica y algo falla, tenemos que ver qué punto fue el que falló y ahí tomar decisiones y redireccionar, pero es muy importante ser muy puntual y muy específico. El siguiente componente se va a llamar programas, que son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción. Normalmente cuentan con el apoyo de presupuestos. ¿Y qué es el presupuesto? Pues es decir, tú tienes el plan de realizar, no sé, una tarea. Y te digo, te voy a asignar una persona que te va a ayudar, pero tienes una semana para hacer esa tarea. Tú sabes que necesitas herramientas y les vas a preguntar, ¿y esas herramientas quién me las va a dar? ¿Ustedes o las tengo que adquirir yo? Entonces te van a decir, tienes un presupuesto limitado de tanto. Tú sabrás, y es donde tomas tu decisión, si tú tomas ese monto, te apegas a ese monto, dando el resultado que se te está pidiendo a esa semana. Eso también es planear. Hacer con un presupuesto limitado o lo contrario, un presupuesto generoso u holgado, que entonces te permita hacer diferentes acciones. Entonces, el tema del presupuesto es importante también considerarlo dentro de la planeación. ¿Quién me ayuda con la lectura? Tipos de planeación. Yo, profa, Adelante, por favor. Operacional. este tipo de planeación selecciona medios para perseguir metas establecidas por una autoridad superior. Es regida por los lineamientos establecidos por la planeación táctica. Es a corto plazo por lo regular y se refiere a cada una de las unidades en que se divide una área de actividad. Táctica. Esta trata de seleccionar medios y metas para perseguir objetivos establecidos por una autoridad superior. Determina planes más específicos. Es establecida y coordinada por gerentes funcionales. Este tipo de planeación por lo regular es a mediano plazo y abarca un área de actividad específica. Estratégica o normativa. Consiste en seleccionar medios, metas y objetivos. En este caso, los ideales son dados por una autoridad superior, aceptados por convenios o no formulados. Este tipo de planeación tiende a ser de largo alcance y comprende toda la empresa.
Este tipo de planeación es base para la planeación estratégica y la operativa. Ok, gracias. Entonces, acá si te das cuenta, no voy a profundizar en los tipos de planeación, puesto que tú llevas una clase que así se llama, planeación estratégica. Pero es importante que tú te des cuenta que también aplica, es decir, dentro de mi metodología PAOPA, ¿qué tipo de planeación es la que voy a ocupar? ¿Cuál me conviene? Me conviene una operacional porque lo voy a ejecutar, una táctica como si fuera una estrategia militar casi, o normativa. Entonces voy a ver cuál me conviene según el contexto y según sea el caso. ¿Cuáles son los principios de planeación? El primer principio es el de la flexibilidad, que se refiere a lo que tiene una dirección básica, pero que permite pequeñas adaptaciones momentáneas, pudiendo después volver a su dirección inicial. ¿Sale? Entonces, uno de los principios de la planeación debe de ser flexible. El segundo, previsión. Es decir, estoy hablando en futuro. Tengo que prevenir los posibles escenarios que puedan ocurrir. Cuando un plan se basa en estudios y experiencias anteriores, puede reducir al máximo sus errores. El otro principio es de unidad. Es decir, los planes deben de estar integrados en cada función, tienen que estar coordinados e integrados a lo que pueda decidirse. Es decir, una planeación tiene que incluir varios elementos, porque de lo contrario, si no los incluyes, en algún momento te va a pegar. Y entonces todo lo que venías haciendo de nada va a funcionar. Y por último, el principio de continuidad. Por eso la segunda A de PAOPA es tan importante, porque estamos hablando de accionar, evaluar y dar seguimiento. Entonces, el principio de continuidad de la planeación es que una vez que tú haces el plan, que lo trazas, que decides qué tipo de estrategia vas a hacer, tienes que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque estás hablando también de un medidor, estás hablando de un control. Entonces, si no está funcionando, tú llevas una semana del cambio de hábito, no está funcionando, entonces quiere decir que al estarlo yo haciendo, le voy dando ese seguimiento, esa continuidad. Si no funciona, se cambia, pero tenemos que ver qué vamos a cambiar. Y para la siguiente semana, ya con ese cambio debe de haber también cambios en los resultados. Tiene que haber cambios en ese control, en esa evaluación. Si no lo vuelve a ver, entonces tenemos que reformular qué está sucediendo. Si a lo mejor estoy hablando de un proyecto en mi trabajo, alguien más, o a lo mejor mi jefe dice, ¿sabes qué? Tú no, deja el proyecto que lo retome, por ejemplo, Ricardo. Ricardo que lo tome, porque tú no le diste, te di 2 oportunidades y no supiste que estaba mal y no me estás llegando al resultado. Y antes de que se me venga el tiempo y se me cumple el plazo, lo cambio. Este proyecto se lo doy a alguien más. Entonces, esa es continuidad. Esa persona o esa área que lo retoma va a ver qué se hizo, lo analizará y hará, pues, justamente las revisiones y acciones que se necesitan hacer. El siguiente principio se llama de factibilidad, es decir, de hecho, de factible, que sea real, que sea viable. Y aquí también nosotros vamos a justamente a retomar lo que hemos hablado de los objetivos SMART, también lo vamos a ver en la planeación. Es decir, la planeación, yo sé que hablamos a futuro, yo sé que hablamos de diferentes escenarios, pero en todos ellos tiene que haber una ejecución, tiene que ser realizable, tiene que ser viable, real. El otro principio es el de la precisión. Recuerda que el plan puede tener margen de error. Recuerda que puede ser flexible. Sin embargo, entre más específico sea, entre más preciso sea, va a ser mejor porque los resultados o las fallas se van a evidenciar de manera más concreta y definidas. Y por último, el principio del factor limitante. Este principio resalta la importancia de la objetividad en el momento de tener que escoger entre diferentes recursos de acción o diversas alternativas para llegar a un fin. El principio de compromiso. Este principio indica que la planeación, tú cuando planeas no es para que se quede en el papel o en Synapse o en Trello, sino tú cuando planeas te estás comprometiendo a que lo vas a lograr.
Si por lo que sea que suceda no lograste bajar de peso, no dejaste el cigarro, no quedó en ti. Tú cumpliste, pero a lo mejor te faltó tiempo. O no pudiste controlar tu cuerpo, la forma en que respondió tu cuerpo. Sin embargo, sí hubo el compromiso. El siguiente es el principio de la universalidad. La planeación debe de comprender suficiente cantidad de factores como tiempo, personal, material, presupuesto, etcétera. Tiene que contemplar todos estos elementos e integrarlos de tal manera que al desarrollar el plan sea suficiente. Y el factor de inherencia es planificar que conduce a la eficiencia y otorga la posibilidad de ofrecer respuestas oportunas a cambios sociales. Y entonces aparece una palabra nueva, eficiencia. ¿Cuál será la diferencia entre eficiencia y eficacia? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? ¿Qué se imaginan que es? Porque en este punto de la planeación lo estamos nombrando. Se supone que la eficiencia es el resultado que se quiere obtener o a qué porcentaje queremos llegar. Y la eficacia es simplemente estar como a la vanguardia y tener todo en orden. Más o menos, Julio. ¿Alguien más? ¿Quién le ayuda? Eficiencia contra eficacia. ¿Qué significan? ¿Son cosas diferentes? ¿Son iguales? Uno Adelante. conlleva calidad y el otro rapidez. ¿Cuál? ¿Cuál es la que lleva calidad? Eficacia Ok, lleva calidad y ok. eficiencia lleva más rapidez. Así como que sí lo hago, pero así como que pues más rápido y con menos calidad. Creo que está al revés, pero bueno. ¿Quién más? Por ahí vi Yo. alguien que quería participar. David, por favor. La eficiencia es de cómo haces el trabajo o con qué rapidez lo haces, y la eficacia es que te asegures que hagas bien el trabajo y de calidad. Bueno, no. El que medio se acercaba era Julio, pero David y Alma lo pusieron al revés. Esto lo voy a profundizar más adelante, pero vamos a aterrizar ese concepto. Vamos a ver 3 factores. 1, recursos. 2, de recursos estamos hablando de dinero, estamos hablando de personas, estamos hablando de materiales, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de energía o esfuerzo que le dedicamos a alguna actividad. Entonces, en un primer punto están los recursos. En un segundo punto está lo que decían, la calidad. Y en un tercer punto estamos hablando de plazos, de tiempo. Entonces, tenemos que alinearlo. La eficiencia y la eficacia, ambos, tienes que llegar a una meta, tienes que llegar a un resultado. El cómo es la diferencia. En la eficacia no importa lo que hagas, y seguramente ustedes, si no lo han vivido, lo han escuchado de la tele, en alguna película o en alguna serie. No me importa cómo lo hagas, no me importa cómo lo resuelvas, a mí dame resultados. Eso es eficacia. Ahí no importa si te gastaste lo que te hayas gastado, si sobornaste, si compraste, si mordiste, si pediste favor, si dormiste, si no dormiste. Eso a mí no me importa. Yo, empresa, quiero resultados. La fecha de plazo es 14 de septiembre y son las 7:20 y no veo resultados. Entonces, no me importa lo que hagas, pero antes de que se acabe el día, yo tengo que ver resultados y aparte resultados positivos. ¿Sí logran ver? Esa es la eficacia. Ahí no importa el tiempo, no importan los recursos, tú puedes despilfarrar, puedes hacer maniobra y media, te dan esa libertad con esa indicación. A mí no me importa cómo, a mí dame resultados. Y la eficiencia no. La eficiencia es optimizar. Ahora sí, con lo poco, hacer mucho. Entonces, la eficiencia es optimizar tus recursos para un mejor desempeño. Esas son las diferencias.
El hacer con poco, te limitaron el dinero, no te dan personas que te ayuden, las condiciones donde trabajas están horribles, tienes un horario espantoso porque aparte estudias, entonces tienes todo en contra. Sin embargo, cumples. Sin embargo, sí lo haces. Y en ambos casos, de calidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene igual eficiencia y eficacia? Que los dos tienes una actividad que hacer, tienes una fecha y tienes que hacerlo con resultados positivos y de calidad. La diferencia entre eficiencia y eficacia es cómo lo haces. En uno no tienes medida. No importa lo que hagas, dame resultados. Y en la eficiencia sí. En la eficiencia te tienen con una lupa. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué paso hiciste? Con muy poquito tienes que hacer mucho. Entonces aquí la palabra en eficiencia es optimizar los recursos, lo que tienes, ahora sí que con poquito hacer mucho para un mejor desempeño. Entonces, ¿sí se ve la diferencia? De todas formas, como te digo, en esta presentación vamos a profundizar un poco más sobre ambas, pero sí quería hacer hincapié ahorita en esta diferencia, justamente porque vamos a empezar a hablar de eficiencia y eficacia, dejando en claro qué es una cosa y qué es otra. ¿Cuál es la importancia de la planeación? ¿Por qué planeamos? Uno, porque provee de los elementos necesarios para llevar a cabo el control. Ojo, ¿te acuerdas que hablé de dirección y control? Lo vamos a seguir hablando. Establece el sistema racional para la toma de decisiones. Es decir, aquí no te deja opción de me late, siento la corazonada, sino aquí ya con hechos factibles y viables puedes tomar decisiones. No me está funcionando el plan A, me voy al B. Y si no me funciona el B, me voy al C. Entonces estoy tomando esa decisión. El tercer punto es que propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de los recursos. Lo que te digo, llevas una metodología y no despilfarras ni tiempo, ni dinero, ni material, ni seres humanos. Permite evaluar alternativas antes de tomar una decisión. Bájale volumen. Ponte un plato. Minimiza los riesgos, es decir, promueve la eficiencia. Maximiza las oportunidades. Reduce los niveles de incertidumbre, es decir, la planeación, como tiene diferentes escenarios de futuro, yo ya puedo estar como en ese sentido más tranquilo. Es decir, no va a saltar ningún conejo de ningún sombrero. Yo ya sé plan A, plan B, escenario feo, escenario real, escenario malo, ¿qué pudiera suceder? Condiciona la empresa al ambiente que lo rodea. ¿Te acuerdas lo que te dije? El entorno, lo externo, sí te va a impactar, pero justo la planeación te va a ayudar a que sea lo menos. O sea, que sí te impacte, pero lo menos. Te minimiza los problemas, suministra las bases en donde vas a operar, prepara a la empresa para futuras contingencias, y no solamente sanitarias, pueden ser contingencias ambientales, ¿no? El temblor que sucedió la semana pasada. Elimina la improvisación, es decir, yo no estoy inventando las cosas conforme se van dando, conforme van apareciendo, lo voy resolviendo, sino como yo ya vi diferentes escenarios, ya sé qué acciones tomar para cada uno de ellas. No voy a improvisar. Y las decisiones basadas en hechos, más no en emociones. Y vamos a hablar por último de las herramientas. Es decir, recuerda que nos vamos a apoyar de herramientas en la planeación. Una de ellas es el calendario. Tú eres experto en calendario y si no, vete a tu computadora, a tu teléfono y vas a ver esto, un calendario en donde están los meses. Y aquí te va a ayudar. Si yo tuviera aquí una actividad, diría 14 de septiembre a las 8 de la noche, actividad tal, evento tal, clase tal. Entonces aquí yo la tendría. Otra herramienta se llama agenda. Es decir, en mi agenda es llevar mi día a día.
La orden del día, ok, a las 9 de la mañana tengo cita en acá, a las 9:30 tengo que presentarme en tal empresa, a las 11 tengo clase, a las 12 tengo clase pero en otra universidad, a la 1 tengo cita con el dentista, a las 3 y así estoy. Todo eso que me va marcando lo que ustedes hicieron de sus relojitos, pero no ahora en pasado, sino en futuro. Esa es mi agenda. Ok, ya tengo yo mi agenda apretadísima hasta diciembre. Es decir, ahorita no tengo vida hasta diciembre, porque trabajo en 3 universidades, porque esto, porque el otro, bla, 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 bla. Y entonces no tengo día ni para dormir, por ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque lo veo, yo a lo mejor plasmado, porque yo soy todavía la antigüita de tener mi librito, mi agenda, o porque cada rato me están llegando alarmas y notificaciones. Tienes que ir acá, tienes que ir al banco, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Entonces, justamente de eso me ayuda para organizarme en mis tiempos. Un planificador también me va a ayudar como herramienta. Una lista de pendientes, ¿qué me falta por hacer? Acuérdate que por eso era la primera A de PAOPA, el anotar. Ok, ya hice esto, palomita, palomita. Híjole, pero me faltan estas 2 actividades. Entra como pendiente. Mi lista de actividades. ¿Qué es prioridad? Acuérdate del libro de Tráguese ese sapo. Voy a empezar por lo que me cuesta más trabajo, lo que me choca, lo que me molesta. Por ahí voy a empezar. Entonces, esas van a ser parte de las listas de actividades que voy a priorizar. Horarios. Tú eres experto en horarios. Antes de iniciar el cuatrimestre o iniciando el cuatrimestre, lo primero que te dan dependerá del horario que te asignen, de lunes a viernes, de martes a sábado. ¿Cómo están tus horarios? Ah, pues tengo clase con el maestro Ramón, tengo clase con el maestro Roberto, con el doctor Asensio, con la maestra Marisol. Ahora tengo clase con el maestro Edgar en inglés. No lo sé. Entonces tú te vas a dar cuenta que a lo mejor de 5 de la tarde a 9 de la noche ya tienes ocupado ese tiempo en la escuela. ¿Por qué? Porque tienes tu horario. Otra de las herramientas es el control. ¿Te acuerdas que te dije? Va a ser un punto importante que vamos a retomar. El control que te va a ayudar, uno, a verificar, te va a ayudar a regular, a comparar con una norma, a ejercer autoridad sobre dirigir y ordenar, limitar o restringir. El control te va a ayudar a eso, a que tengas un encuadre. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Le tengo que subir la intensidad? ¿Se la tengo que bajar? ¿Tengo que estar jugando con eso? ¿Tengo que restringirlo? Porque si no se me sale de control. Entonces, el control me va a ayudar justamente a ver y a probar si lo que estoy haciendo, si las decisiones que yo tomé, la ruta que me tracé es la mejor o no. Dentro de estas herramientas vas a ver el análisis del entorno. No te preocupes por la presentación, la tienes en tu Classroom. Tienes los diagramas de proceso de flujo, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no? La administración de proyectos es otra herramienta. La programación, el cronograma de Gantt, diagrama de red, árbol de decisión, la gráfica de carga, el análisis FODA. Si tú te das cuenta, ya he nombrado más de 10 herramientas. Análisis de PERT, análisis de punto de equilibrio, programación lineal, la metodología FODA, teoría de colas, teoría de probabilidad. ¿Por qué? Porque todo esto me va a ayudar a mí justamente a lograr mi planeación en el tiempo. Y nos vamos a quedar hasta ese punto. Vamos a retomar eficiencia y eficacia. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, quejas, sugerencias? No, No, profesora, profe. todo bien. No, profesora. Bueno, nos vemos, bueno, el jueves no, porque es feriado de manera oficial. Entonces, nos vemos próximo martes. Si se la pasan padre, traten de no estar en tumultos. Si beben, no manejen. Y se comen unas tostaditas a mi salud. Bonita tarde, bonito fin de semana. Bye, bye. Hasta luego. Gracias, igualmente, profesora. Hasta luego. Hasta luego.